¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos la edición central de BTV Noticias en este lunes. ¿Cómo le va, Stephanie Lain? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy bien, Nico. Buenas tardes para ti y para todos. Y atención porque comenzamos con una noticia de último momento. Se ha complicado la situación diplomática entre Uruguay y Venezuela. Obviamente, todo lo que tiene que ver con los comicios en la nación caribeña iban a ser buena parte de nuestro comienzo de informativo, porque así lo demandaba la información. Sospechas de fraude, un gobierno venezolano que se da como ganador cuando quedaban 20% de las actas por escrutar. Para que ustedes entiendan una idea, el gobierno de Venezuela gana, según sus registros, por 700.000 votos. Quedan 2 millones de votos por conocer qué se votó y ya se proclamó presidente Maduro. Además, en las cifras que dio a conocer Maduro, si uno se pone a sumar el porcentaje de votos que recibió cada uno, da 109%. En medio de ese escenario ya se proclamó presidente reelecto y ya quedó como investido en el cargo. Pero además, como si fuera poco, en estas últimas horas tomó una decisión muy importante para con nuestro país y otras naciones latinoamericanas. Antes de ir con los adelantos con los compañeros, con el profe Serra, con Deli, con Fiorella, queremos mostrarles este comunicado porque, insisto, es de última hora y es lo que a esta hora más impacta de manera noticiosa, además de otras cosas que están vinculadas, por ejemplo, a incidentes que se están dando en Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela, dice este comunicado, expresa su más firme rechazo ante las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional, tratando de reeditar el fracasado y derrotado Grupo de Lima, que pretenden desconocer los resultados electorales de los comicios presidenciales efectuados este domingo, el cual dieron la victoria, insisto con esto, ya la dieron la victoria, a Nicolás Maduro Moros para un nuevo periodo constitucional. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, ante este nefasto precedente, dice este comunicado, decide retirar todo el personal diplomático de las misiones en Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, además de exigir a estos gobiernos el retiro de manera inmediata de sus representantes en territorio venezolano. Y el comunicado continúa: asimismo, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se reserva todas las acciones legales y políticas para hacer respetar, preservar y defender nuestro derecho inalienable a la autodeterminación. El gobierno bolivariano enfrentará todas las acciones que atenten contra el clima de paz y la convivencia que tantos esfuerzos han demandado del pueblo venezolano, por lo cual somos contrarios a todos los pronunciamientos injerencistas y de asedio con los que, en forma reiterada, se intenta desconocer la voluntad del pueblo venezolano. Esto como corolario, les decía, de un largo proceso que tenía antecedentes de posible fraude, que tuvo una jornada que terminó larguísima. Venezuela tiene voto electrónico. 6 horas se demoraron en conocer algunos resultados. Estos resultados que, insisto, con 20% de los votos por conocer, 2 millones de votos por saber qué votaron los venezolanos, así estuviera todo bien, quedan 700.000 votos de diferencia. Ya se proclamó presidente Nicolás Maduro reelecto, insisto, con una votación que además uno suma los porcentajes, da 109%, una locura. Y justamente este comunicado se da luego de que Uruguay, Argentina y varios países de la región se pronunciaran acerca de este proceso eleccionario y que solicitaran una reunión al Consejo de la OEA. Básicamente lo que quieren conocer, la mayoría de los países muestran las actas. Que se sepa qué votaron y después hablamos de si los resultados son buenos o malos, si hay fraude o no. Pero primero sepamos qué votaron los venezolanos. Tenemos muchísimo para desarrollar en torno a esto y las primeras repercusiones de lo que está sucediendo a esta hora. Antes de meternos ya con la información, profe Serra, ¿cómo le va, profe? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes, Nicolás, Stephanie. Buenas tardes, profe. Un saludo a todo el país. A esta hora estamos con 8 grados, pero ya le anticipo algo. Pulso de aire cálido se aproxima a nuestro territorio, el cual podrá provocar un ascenso de temperaturas que pueden llegar en la región norte a los 28 grados. Así que invierno, pulso de aire cálido, y no se ponga las ojotas ni las bermudas porque luego Santa Rosa en la segunda quincena se aproxima. Se termina rápido. Acá la segunda quincena
Con el pulso aire cálido ya me conquistó. Vamos al adelanto del deporte con Fiorella, bienvenida. ¿Cómo están? Buenas tardes para todas y para todos. Bueno, Nacional le ganó a Boston River y Peñarol a Defensor y habrá clásico para definir el torneo intermedio, va a ser el próximo fin de semana. Un partido polémico, el de los aurinegros y los violetas, que dejó mucho para cortar. Vamos a estar charlando, por supuesto, de esa jugada polémica, de la anulación del gol del conjunto del Parque Rodó y también de los Juegos Olímpicos, porque hubo participación uruguaya y va a haber en las siguientes horas también. Bruno Chetraro terminó con una gran actuación, así que vamos a conversar también de la cita olímpica más linda de todos los tiempos. Muy bien, muchas gracias, Fiorella, con todo lo que está pasando de Venezuela y el mundo de Lionel Vera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para ustedes y para la gente. Conmocionado la región con lo que acaba de acontecer, lo que aconteció anoche en Venezuela. Hace algunos minutos el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Veremos ahora las reacciones. Ustedes nombraban algunas primeras que han tomado como medida espejo. El que le ganó fue el presidente de Panamá, en ese momento en el que retiró a su personal diplomático. Veremos ahora de qué manera sigue. Tenemos mucho para compartir, incluso una entrevista con un colega venezolano para ver qué es lo que está aconteciendo ahora en el país caribeño. Para algunas delegaciones diplomáticas no es fácil retirar sus embajadores. Por ejemplo, Argentina tiene asilados dentro de la embajada a personal de confianza de María Corina Machado, que dicen ser perseguidos políticos, por lo cual no pueden dejar la embajada porque Venezuela no le ha dado el salvoconducto para asilarlos. Entonces ahí hay todo un tema de seguridad también. Y en medio de todo esto también fue denunciada María Corina Machado por intento de sabotaje contra el sistema electoral. Lo vamos a estar repasando también. María Corina Machado, que en un ratito, 20 horas de nuestro país, va a dar una conferencia de prensa con Edmundo González. Como ven, hay mucho para compartir con ustedes. Ahora Compartimos titulares. Presenta este espacio Llames, el mayor respaldo en su hogar, presente en los hogares uruguayos desde 1963. El Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como presidente tras la elección de este domingo. La oposición venezolana insiste con que hubo fraude electoral. El Frente Amplio señaló que la jornada electoral en Venezuela transcurrió en paz, demostrando el comportamiento cívico y pacífico del pueblo venezolano. Los 4 candidatos a la presidencia integrantes de la coalición de gobierno criticaron el proceso electoral en Venezuela y aseguraron que se trató de un fraude. El gobierno autorizará en las próximas horas la intervención del CASMU sin el desplazamiento de sus autoridades, tal y como anunció días atrás el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Uruguay avanza en el comercio asiático. Martín Maidana analiza en BTV Noticias el comportamiento de este sector. Presentó este espacio Llames, el mayor respaldo en su hogar, presente en los hogares uruguayos desde 1963. yo insisto, quédense ahí del otro lado porque están pasando muchas cosas. Estaba prevista una conferencia de prensa a 6 de la tarde en Torre Ejecutiva, con los equipos de BTV Noticias desplegados. Vamos a estar siguiendo esta información de último momento que les contábamos en el arranque de nuestro noticiero. Este comunicado que deja a Uruguay y Venezuela, Uruguay entre otros países de la región, al borde de la ruptura de las relaciones diplomáticas. Es más, el gobierno de Maduro retira a su personal diplomático de nuestro país y exige que Uruguay haga lo mismo con la delegación diplomática en Caracas. Así que tenemos mucho para contarles, además de lo que está aconteciendo a esta hora en Venezuela, donde empiezan a haber disturbios, protestas, personas que no quieren reconocer el resultado electoral. E insisto, un gobierno que, cuando todavía no sabemos qué pasó con el 20% de los votos que no dieron a conocer, ya puso un nuevo presidente. Ya dio por válido que Nicolás Maduro es el nuevo presidente de Venezuela. Ante esta situación, más temprano habló el canciller Omar Paganini. Dijo que el gobierno uruguayo se mantenía en alerta ante la victoria de Nicolás Maduro y no se descartaba, en aquel entonces, insisto, antes de conocer este comunicado, un llamado a consulta de la embajadora de Uruguay en nuestro país. Omar Paganini dijo que en estas condiciones es difícil reconocer la victoria de Maduro. Estamos todos muy preocupados. Ese resultado preliminar, entre otras cosas, ni siquiera suma el 100%, suma mucho más, o sea que tiene pinta de que son unos números que no tienen validez. Y entonces el gobierno de Uruguay, junto con muchos países de la región,
vemos con preocupación esto, esperamos los números detallados, circuito por circuito, acta por acta, para ver si tiene sustento lo que ayer denunció o anunció el CNE venezolano, que todo indica de que no lo tiene, y en esa medida se nos hace muy difícil poder dar pasos de reconocimiento a este acto eleccionario que parece estar viciado. Ojalá no fuera así, se muestren resultados que lo fundamenten, y en ese caso deberíamos conciliar cómo las cosas parecen una cosa por un lado y terminan dando lo contrario por otro. Bueno, obviamente hay muchísima expectativa por lo que están aconteciendo, insisto, a esta hora. El primer pronunciamiento de nuestro gobierno, que de alguna manera desató la furia de la administración venezolana, fue casi que en horas de la madrugada. Los resultados se conocieron algo así como si fuera la 1 de la mañana, hora de Uruguay, 6 horas después de cerradas las mesas de votación, insisto, en un sistema de conteo electrónico de votos, 6 horas después de cerrada la votación, y casi a las 2 de la mañana el presidente de la República tuiteaba. Así es, compartimos con ustedes lo que decía el mandatario en su red social X, así no, era un secreto a voces, iban a ganar sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado, no se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él, decía Lacalle Pou. Bueno, y además, como yo les decía, hubo una declaración del secretariado ejecutivo del Frente Amplio, ya vamos a estar profundizando en la materia, pero lo cierto es que el Frente Amplio, digamos así, se alineó a la postura internacional de otros líderes de izquierda, que es verdad, en la previa de la elección fueron mucho más críticos para con el proceso electoral venezolano que el Frente Amplio. Pero una vez conocidos los resultados, la posición del Frente Amplio es prácticamente la misma que la del presidente chileno Gabriel Boric, prácticamente la misma que la del gobierno de Brasil, de Luis Ignacio Lula da Silva, pese a que Lula no se expresó públicamente, sí lo hizo el canciller y va más o menos en el mismo sentido. El Frente Amplio, brevemente, allí pone en su cuenta de Twitter un link a una noticia. El punto 2, que es el clave, dice: espera la publicación por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de la totalidad de las actas con los datos desglosados por mesa electoral. Elemento fundamental para la transparencia, la credibilidad y la legitimidad de los resultados de la elección. Es decir, todavía no reconoce los resultados de la elección hasta tanto no se conozca la totalidad de las actas. Claro, en el medio, la realidad es que Venezuela ya tiene nuevo presidente reelecto e impuesto en el cargo por el Consejo Nacional Electoral. Probablemente un poco más allá de la declaración del Frente Amplio, se pronunció Yamandú Orsi, que también se esperaba un pronunciamiento del candidato presidencial por el partido de izquierda de nuestro país. Dice Yamandú Orsi en su cuenta de ex Twitter: cuando un gobierno no ofrece las garantías suficientes, cuando de antemano se dice si no gano es fraude, cuando Brasil decide no enviar observadores, el resultado no podía ser otro, sospechado. La democracia se basa en la transparencia y también en la confianza. El tuit de Yamandú Orsi cuestionando los resultados electorales en Venezuela. Bueno, y los 4 candidatos a la presidencia integrantes de la coalición de gobierno criticaron el proceso electoral en Venezuela y aseguraron que se trató de un fraude. Además, fueron muy críticos con la postura de algunos dirigentes del Frente Amplio. Unas elecciones maniadas, con fraude, donde hubieron candidatos proscriptos, partidos proscriptos, donde no se permitieron los veedores y donde se permitió el contralor de la oposición en el recuento electoral. Nos preocupan mucho algunas afirmaciones, sobre todo de algunos dirigentes del Frente Amplio, que en realidad salieron a elogiar en Venezuela el modelo, incluso el modelo electoral venezolano. Nosotros no vamos a ser cómplices de un fraude. Que algunos uruguayos tiendan a hablar que Uruguay debería tener un sistema parecido al Venezuela, me da mucho pavor, me da mucho miedo. Indudablemente que arroja todo tipo de dudas la cristalinidad del proceso electoral en Venezuela. Yo creo que hay que ser muy cínico para decir que el proceso electoral es democrático e incluso alabar a ese proceso electoral cuando
claramente hubo proscripto desde el primer momento, es decir, lo que se criticó profundamente en el Uruguay se justifica hoy en Venezuela. Fue un fraude absoluto, ¿no? No es el primero. Patearon el tablero durante toda la campaña electoral, sino que robaron el resultado. Eso es una cosa muy evidente, muy obvia, y no es nueva, lamentablemente, en el régimen de Maduro. Y hay gente que en realidad mira a Maduro con simpatía. Caramba, atrás de eso hay una definición democrática, hay una definición de que la democracia para ese grupo, ese conjunto de gente, y el Frente no ha hablado todavía, y en todo caso los que hablaron para aplaudir al dictador sanguinario y corrupto que es Maduro, bueno, bien lejos de eso nosotros. Yo creo que esto merece un punto final, ¿no? Se acabó la tolerancia, yo creo que corresponde que Uruguay anuncie que no va a reconocer al nuevo gobierno electo bajo fraude, ¿no? Orsi tiene que agradecerle a todos los astros no haber venido, porque si no, iba a terminar haciendo gimnasia olímpica acá para decir que Gregorio más o menos, para decir que sí pero no, pero acá esto no admite medias tintas. El Uruguay no puede reconocer un régimen que no fue electo democráticamente. También habló al respecto el expresidente de la República, 2 veces presidente de la República, el doctor Julio María Sanguinetti. Dijo que en Venezuela se registró un fraude electoral y destacó el liderazgo de la opositora María Corina Machado. Todo indica que estamos ante un fraude. ¿Qué pasa ahora? Bueno, una Venezuela más aislada, una Venezuela que hoy han reconocido el episodio electoral solo las dictaduras, desde Putin hasta Ortega. La mayoría de los gobiernos democráticos se han pronunciado en contra, otros aún a la expectativa, pero nos lleva de nuevo a una Venezuela más aislada, a una Venezuela alejada de los canales democráticos, aunque nos queda un saldo favorable, que es el liderazgo de la oposición, el coraje de Corina Machado y la posibilidad de una oposición unida que antes no existió, y de una expresión popular que es muy fuerte, porque el propio régimen está reconociendo que la mitad no lo votó. Y en Uruguay votaron 137 venezolanos de los 416 que estaban habilitados para votar. Desiree Pagliarini, diputada suplente del Partido Colorado, habló al respecto. Me parece que el resultado es contundente. Hay un resultado claro de las actas y de la realidad, que es que Edmundo es el nuevo presidente de Venezuela. Y lo que está haciendo Maduro junto a todo su séquito, que es el CNE y todo el poder que mantiene, ¿tá? Que es nosotros le llamamos la dictadura, con las palabras claras como hay que decir, no quiere reconocer ese resultado electoral. Lo que están haciendo ni siquiera se puede calificar solo de fraude. Definitivamente es un desconocimiento total del poder, es un desconocimiento total de los resultados, o sea, ya es no reconocerlo. Eso no solamente repercute en Venezuela a esta altura, repercute al resto de América Latina, porque sabemos que el resto de los países en América Latina han sido muy receptores con los venezolanos y saben que se les viene una nueva diáspora si efectivamente estos resultados quedan confirmados. Fue el acto eleccionario aquí en Uruguay. ¿Se pudieron votar los 400 y pico de habilitados? ¿Cómo fue esa situación? Hubo una votación efectiva de los habilitados, pero no votaron obviamente los 417, votó mucho menos que eso, votaron alrededor de 137 votantes. De 137 votantes, de los cuales nosotros tenemos un conteo, todavía no están los resultados oficiales porque no han salido los testigos a avisar, ni ningún funcionario de la embajada, pero tenemos un conteo que efectivamente acá también ganó Edmundo González con más de 100 votos.